Ahora sí vamos a adentrarnos al tema de lenguaje algebraico, uno de los temas básicos e iniciales del álgebra. Entonces, ¿qué es el lenguaje algebraico? ¿En qué consiste? Podemos decir de este tema lo siguiente, que consiste en traducir lo que se describe en un lenguaje común a términos algebraicos. Esto es muy útil a la hora de plantear problemas para posteriormente poder resolverlos. Pero para poder realizar este planteamiento, esta traducción, primero debemos identificar cuáles son los elementos que constituyen a un término algebraico. Los términos algebraicos son los componentes básicos de cualquier expresión algebraica. Así que tenemos aquí un ejemplo de un término algebraico que es menos 12x cúbica y están señalados sus elementos. Del lado izquierdo vamos a tener el signo, que en este caso es negativo. Sin embargo, puede ser positivo y si es positivo, generalmente no se escribe. Tenemos también un coeficiente, que es este número. Este número se entiende que está multiplicando a la letra. Cuando no hay signo entre el número y la letra, entonces deberás entender que se están multiplicando. A la letra que estamos representando como X se le llama base, también la conocemos como variable. Y el número que va en la parte de arriba representa al exponente. Y también recuerda cuál es el significado de este exponente. Así, si tenemos X al cubo, significa que la base la estamos multiplicando por sí misma de esta manera. Es decir, X al cubo representa a X por X por X. En el tema del lenguaje algebraico, no es posible darte reglas que sean aplicables a cualquier situación. Así que para que puedas dominar este procedimiento de traducir un problema planteado en lenguaje común a una expresión algebraica para poder encontrar los valores de las variables, pues la forma más práctica de hacerlo es mediante ejemplos. Vamos a ver. Un número cualquiera. A un número cualquiera lo podemos representar con la letra que sea. En este caso estoy utilizando a la letra Z. Ahora, el doble de un número. Tampoco sabemos de qué número se trata. A ese número lo podemos representar como X y simplemente lo multiplicamos por 2. La mitad de un número. Tenemos a un número cualquiera representado como Y y lo dividimos entre 2. O bien, también esto se puede representar en una forma equivalente como un medio de Y. El cuadrado de un número. Estamos hablando de una potencia, entonces podemos representarlo como X con exponente 2. La suma de dos números. Será simplemente X más Y o podemos usar A más B. Recuerda, no importa qué letras utilices. Ahora, también hay varias formas de decir lo mismo. Por ejemplo, aquí la suma de dos números también la podemos escribir de esta manera. Un número aumentado en otro. Entonces, un número aumentado en otro es lo mismo que X más Y. La diferencia de dos números, A menos B. También podemos decirlo así, un número disminuido en otro. También hay otra forma, aunque menos común, que sería la parte mayor de A si la menor es B. Continuamos con más ejemplos. Tenemos el cociente de dos números. Cociente significa que vamos a dividir. Eso lo podemos representar así como A entre B o también así como A sobre B. También lo podemos escribir de esta manera. Un número dividido entre otro. Ahora, tres números enteros consecutivos. Cuidado aquí. Se suele cometer con mucha frecuencia un error en el cual a tres números enteros consecutivos los representan como X, Y y Z, que son letras consecutivas en el alfabeto. Sin embargo, estas tres letras distintas simplemente estarían indicando que son tres números cualesquiera, sin ninguna relación entre ellos. Entonces, para indicar que son consecutivos, que existe esta relación,
también debemos de tratar de usar la mínima cantidad de variables. Por ejemplo, si mi primer número fuera X, no lo conozco, no sé qué número sea, puedo representarlo también como Y, como Z, con cualquier variable. Entonces, ¿cómo represento el número que le sigue? Pues los números consecutivos van de uno en uno. Por ejemplo, pienso en el 2. El número consecutivo al 2 es el 3. Es decir, para obtener al 3 le tengo que sumar 1 al 2. Entonces, si mi primer número es X, el número consecutivo sería X más 1. Y el número que le sigue sería X más 2. Simplemente voy sumando 1 a las siguientes expresiones algebraicas para poder representar a 3 números enteros consecutivos. Ahora, el 25% de una cantidad. Para hallar el 25% de una cantidad, este 25% lo podemos representar como un número con decimales, simplemente como 0.25 y lo multiplicamos por X. O también, recuerda que este punto 25 se puede obtener dividiendo al 25 entre 100 y multiplicándolo por X. Así que esta expresión y esta otra son equivalentes. La suma de los cuadrados de dos números. La suma de los cuadrados de dos números. Esto significa que tengo dos números, A y B. Cada uno de ellos está elevado al cuadrado y luego los voy a sumar. Eso significa la suma de los cuadrados de dos números. Ten cuidado, aquí hay una descripción semejante pero con un significado distinto. El cuadrado de la suma de dos números. Esto significa, cuadrado de la suma de dos números, que primero voy a sumar A más B. Esta suma la voy a elevar al cuadrado. Para indicar que el resultado de esta suma es lo que se eleva al cuadrado, tengo que escribir A más B entre paréntesis. Ahora, la semisuma de dos números. En matemáticas, cuando decimos semi, significa que va dividido entre dos. Entonces, semisuma es que voy a sumar a dos números como W más Z, dos números cualesquiera, y a estos los voy a dividir entre dos. El recíproco de un número. El recíproco de un número se representa como 1 sobre Y. Tenemos aquí unos ejercicios en lenguaje algebraico que te recomiendo que resuelvas para que practiques. Así que, pues saca tu cuaderno. Recuerda que puedes pausar este video, puedes repetirlo las veces que los necesites, pero es muy importante que te pongas a practicar. Así que, utilizando estos planteamientos, pues tú escribe los términos, las expresiones algebraicas que representan a cada uno de estos planteamientos para que así te vuelvas un maestro en este tema del lenguaje algebraico. Tenemos a continuación más ejercicios. Recuerda, practica, practica y practica porque eso te permitirá resolver cualquier problema del lenguaje algebraico con mucha rapidez y de forma correcta.